Buenas noticias. Jesús busca a los enfermos más graves para sanarlos. O dicho de otro modo, Jesús busca a los peores pecadores para transformarlos. La Biblia dice que Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el tiempo de Jesús, como también ahora, se tenía la idea de que una persona buena solo debía rodearse de gente buena. Jesús rompió ese esquema, llamando a la gente del peor prestigio, a los repudiables, a los reconocidos por su inmoralidad o por su vida pecaminosa. Jesús explicaba que precisamente la peor gente era la que ocupaba más de su ayuda. Esa gente, clasificada como escandalosamente pecadora, era a quienes él intencionalmente buscaba para llamarlos al arrepentimiento. Leví, o Mateo, era un publicano aborrecible. Los publicanos o cobradores de impuestos eran considerados traidores, ladrones, aprovechados y gente carente de escrúpulos. Pero a ese llamó Jesús, consciente de qué tipo de persona era, y le dijo: sígueme. De inmediato, Mateo dejó aquel perverso oficio y decidió seguir al Señor. Jesús busca a los enfermos más graves para sanarlos, y esto provoca celos y críticas de parte de quienes se consideran sanos. Los escribas y fariseos lanzaron sus furiosos dardos de crítica porque Jesús se sentó a comer con gente tachada como pecadora. En la mente del fariseo no había ninguna oportunidad de redención para gente tan perversa. En su teología torcida, aquellos religiosos pensaban que Dios era propiedad de ellos, y respecto a los malos creían que era preferible que se fueran al infierno. Pero era únicamente la soberbia la que les servía como líquido purificante a aquellos fariseos. Era su propia lista de buenas obras la que los santificaba ante sus propios ojos. Y era solo su propia lista de pecados capitales la que los hacía sentirse perfectos frente a los demás. Aunque de acuerdo a la Biblia, la verdad es que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Jesús busca a los enfermos más graves para sanarlos, y esto genera una fiesta en la vida de quienes son rehabilitados. Mateo no ocultó la algarabía que había en su corazón, pues nunca imaginó cuánto lo amaba Dios. Jamás pensó que Dios le perdonaría sus pecados y le permitiría un nuevo comienzo en la vida. Pero al verse frente a Jesús, organizó un gran festejo, invitando a sus colegas y amigos. Y es que cuando experimentamos la gracia del perdón divino, se enciende una fiesta
intensa en nuestro corazón. Estamos de celebración con Jesús. En semejante alegría no nos importa que algunos sean devorados por su propio egoísmo y mezquindad. Jesús busca a los enfermos más graves para sanarlos, y esto es un acto soberano de la generosidad divina. El perdón es un regalo que proviene de Dios. Él lo concede a quien Él quiere. No es la opinión de las demás personas la que determina la misericordia divina. Jesús fue claro. Su prioridad eran los enfermos, los que reconocen que están en muy mal estado moral y espiritual. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, es decir, a iniciar una vida nueva y diferente. Los que se creen sanos o esencial e intensamente buenos, ni siquiera buscan al médico divino. No vaya a malinterpretar estas explicaciones y acciones de Cristo. Jesús no pretendía ni pretende hacer un club de pícaros cuando llama a los peores pecadores. Al contrario, su evangelio es sanador y transformador. Y mire los buenos resultados que tuvo con Leví. Aquel despreciable publicano llegó a convertirse en el evangelista Mateo. ¿Sí? Fue quien escribió el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Era ese tipo de transformaciones que Jesús quería realizar en todos aquellos a quienes llamaba. Y todavía hoy lo quiere seguir haciendo con la peor gente. Y lo puede hacer incluso en usted o en cualquier otra persona que considere peor que usted. Solo necesita decidir dejar la mala vida y seguirle a Él por el resto de su existencia. Así lo hizo Mateo. Puede ser que usted tenga pecados que le atormentan. Quizás pecados que nadie sabe sino solamente usted. O quizás hechos vergonzosos que todo el mundo conoce. Y probablemente se sienta indigno del perdón de Dios. Y sí, es indigno. Pero Dios le ama. Y por eso Cristo vino a morir por usted en la cruz. Si quiere el perdón del Señor, ore a Dios diciéndole: desde hoy dejo mi mala vida. Me arrepiento, Señor. Creo en ti y decido seguirte desde hoy en adelante. Y recuerde, el Evangelio de Jesucristo es la única fuente de verdaderas buenas noticias.